Bueno, muy buenas tardes. Esta es la exposición del grupo Comité 2, Comité Códex sobre contaminantes de los alimentos. El Comité Códex sobre contaminantes de los alimentos está organizado en 5 mandatos, algunas normas conexas, que son 24 normas para ser específicos. En cuanto a reuniones, la última reunión realizada fue en Bangkok en junio del 2025 y la próxima será realizada en octubre de este 2026. Para el Comité Nacional de Contaminantes de Alimentos, la última reunión se realizó en febrero del 2026 con la temática de ultraprocesados específicamente. El país hospedante para este comité son Países Bajos. En cuanto a normas y directrices, en términos gruesos, digamos, este comité tiene dos documentos, uno emitido en 2019, las directrices para el análisis rápido de casos de detección de contaminantes de alimentos cuando no existe un marco regulador, y la norma general para los contaminantes y toxinas presentes en alimentos y piensos, que fue modificada en el año anterior. El Comité Nacional de Códex Alimentarios en Colombia está regulado, creado y regulado por el decreto 977 de 1998. En cuanto a este Comité Nacional, pues se le han asignado algunas funciones que en términos generales se encuentran incluidas dentro del decreto y son funciones asesoras en torno a esta temática. Viene con algunos integrantes eh, que son de los diferentes ministerios que están implicados en estas funciones, y está adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es quien determina o quien convoca estos comités nacionales. ¿Qué manejan el Comité Nacional? Tiene dos subcomités, el subcomité de asuntos generales y el subcomité de productos. Entonces, en base a esos dos comités es que se organizan las políticas, directrices, lineamientos que se trabajan para Colombia. El Comité de Códex de Contaminantes de Alimentos tiene unos grupos de trabajo por medios electrónicos, los cuales son unos equipos técnicos de trabajo que funcionan a distancia utilizando medios electrónicos, ya sea como correos, plataformas en línea o foros, en lugar de reunirse presencialmente. Estos grupos de trabajo son coordinados por uno o varios países, ya sean líderes o colíderes, en donde participan expertos de distintos países, miembros y organizaciones, y quienes trabajan durante un periodo definido debido a que tiene una fecha de cierre, como lo podemos ver. Y son electrónicos porque pues la comunicación es completamente virtual. Estos grupos de trabajo de medios electrónicos sirven para avanzar en temas específicos entre las reuniones formales de los comités del Códex, donde pues se pueden elaborar borradores de normas alimentarias o revisar documentos técnicos, o analizar datos científicos. Incluso pueden proponer algunas recomendaciones o directrices, y pues luego todo lo que se hace en estos trabajos de manera electrónica se presentan al comité correspondiente para una posterior discusión y aprobación. Como vemos en esta diapositiva y en la siguiente, estos son los grupos de trabajo y los documentos que se están analizando en el momento y hasta la fecha, y que tienen una vigencia más o menos de entre mayo y julio, de pues una fecha de cierre. Siguiente. Bueno, aquí viene la directriz CXG 92 del 2019,
es la directriz para el análisis rápido de riesgos tras casos de detección de contaminantes en alimentos cuando no existe un marco regulador. ¿Por qué se hizo? Porque cada vez es mucho más frecuente encontrar casos en los cuales no se encuentra un marco regulador o simplemente que no habían sido reportados o no existen datos disponibles en el momento. Estas directrices, en términos generales, buscan efectuar una respuesta rápida, siempre con un enfoque en riesgos. Entonces, el enfoque que le dan a este documento es el análisis rápido de riesgos que contenga siempre un valor límite y un umbral de preocupación toxicológica. Existen algunos textos relevantes, la lista es bastante larga de documentos que han ido saliendo en cada vez que se va notificando un nuevo riesgo. ¿Qué finalidad tiene este documento, esta directriz? Prestar asistencia a los gobiernos en ese análisis rápido en casos de detección de contaminantes de alimentos cuando definitivamente no existe ese marco regulatorio. Su ámbito de aplicación, contaminantes detectados que no existan en regulaciones nacionales o los que estén incluidos en otras normas como la CXS 193 del 95, los que estén sin notificación previa o contaminantes de un lote específico o concreto de algún alimento. Principios y funciones de estas directrices: está destinado únicamente a alimentos de consumo humano. En Colombia, ¿cómo está armonizada esta directriz? Entonces existe una guía internacional de referencia para el INVIMA. El INVIMA se fundamenta allí, armoniza desde allí, y está la resolución 719 del 2015 del Ministerio de Salud, que está armonizada desde estas directrices y establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. La norma del Comité de Códex de Contaminantes de Alimentos 56 de 2004 corresponde al Código de Prácticas para la Prevención y Reducción de la Presencia de Plomo en los Alimentos. Pues a manera de introducción nos menciona que el plomo es un metal pesado tóxico que se encuentra en el medio ambiente de forma natural y en su mayoría pues es por fuentes de origen humano debido al uso en actividades industriales. Nos menciona también que la importancia de la presencia del plomo en los alimentos repercute de manera que puede afectar la salud humana y la salud animal, en donde se puede evidenciar efectos pues, sobre el desarrollo neurológico, menciona insuficiencias renales, hipertensión, también problemas de fertilidad y en el periodo de gestación, e incluso menciona que puede provocar la muerte, pues altas cargas de plomo en el sistema. También nos menciona que la población más afectada o más susceptible pues, a este tipo de intoxicaciones por los alimentos y demás son principalmente fetos, los lactantes y los niños. También las principales fuentes de exposición al plomo incluye el alimento contaminado, el suelo, el aire e incluso menciona procesamientos y envases de alimentos. La contaminación de los alimentos se da principalmente por aire atmosférico derivado de la contaminación industrial. También las cosechas agrícolas sembradas en suelos contaminados con plomo, pues deriva también su contaminación de actividades industriales como la minería, el uso de plaguicidas en los suelos, fertilizantes y de otros residuos que son desechados pues de manera inadecuada como algunas pilas. El agua contaminada, pues debido también a la deposición atmosférica, también a los lixiviados de plomo, incluso a la corrosión de tuberías de edificios o de fábricas de alimentos, también hace que se contamine pues el agua. Además, se produce también contaminación de alimentos por plomo en la elaboración y la manipulación de productos debido a que se usan pinturas, en fábricas se usa pinturas con plomo, las tuberías que también tienen plomo, se menciona latas soldadas con plomo, incluso que hay artículos de cerámica que el barniz
tiene residuos de plomo en su base y pues eso se usa en los alimentos y también genera un riesgo para la salud. Por otro lado, también se menciona que pues, también es importante mencionar que los animales para consumo humano, como el ganado y los peces, pues pueden contener trazas de plomo en su carne debido pues al consumo de aguas y alimentos contaminados por plomo. Siguiente. La guía también, pues la normativa también recomienda algunas medidas prácticas para disminuir la contaminación por plomo en los alimentos. Menciona unas buenas prácticas agrícolas en la que se menciona el análisis de suelos para medir la cantidad de plomo, evitar cultivar en suelos con altas concentraciones de plomo, evitar uso de plaguicidas y fertilizantes y proteger también los cultivos del aire atmosférico. En cuanto al agua, nos menciona pues también lo mismo, monitorear las concentraciones de plomo en el agua de bebida, tanto del personal de los humanos y de los animales, verificar reducir las tuberías con plomo y evitar el consumo de agua en lugares que también tengan alta emisión de plomo atmosférico. En cuanto al procesamiento y envasado de alimentos, evitar el uso de latas soldadas con plomo, evitar el uso de artículos de cerámica con barniz de plomo, lavar también muy bien los alimentos, pues porque el aire atmosférico también puede llegar a caer en ellos, evitar también el uso de tuberías con plomo, controlar la calidad del agua en los procesos de producción en las fábricas y proteger los alimentos del polvo en zonas con alta carga atmosférica. En cuanto al contexto colombiano, pues tenemos las resoluciones que vemos a continuación en pantalla, que en una nos habla pues como de la reglamentación del procesamiento y el envasado de los alimentos, como la cerámica. La otra nos da directrices para la formulación y ejecución del seguimiento y evaluación de planes nacionales de vigilancia y el control de los residuos en los alimentos. En la 4506 nos da la información por la cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano, y una ley 2041 del 2020 dictada por el Congreso de Colombia, por la cual se garantiza el derecho a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, fijando límites en productos comercializados en el país. Siguiente. Por otro lado, tenemos la norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos. Esta es la CXS 193 de 1995. Esta es la norma como madre de este códex, en donde nos da los niveles máximos permitidos de contaminantes. En ellos habla principalmente de los límites para las toxinas en alimentos y cómo se hacen los sistemas de control y monitoreo. Principalmente debemos entender que estos contaminantes pueden ingresar por lo que es el procesamiento, el almacenamiento y contaminación por medio del medio ambiente. Estas sustancias se definen como sustancias no añadidas y o intencionalmente al alimento. Esta norma pues mide como esta clasificación de los niveles máximos en cuanto a químicos, biológicos y ambientales, dentro de los cuales tenemos los metales pesados como el arsénico, el cadmio, plomo, mercurio y estaño, y define los límites de plomo en miligramos por kilogramo o del cadmio presentes en el chocolate. También mide las micotoxinas como las aflatoxinas, la ocratoxina, patulina y fuminicidas. Y dentro de esta norma también habla de los radionucleidos, que son los niveles de cesio o estroncio permitidos tras accidentes nucleares. Esta norma nos rige los niveles pues, de los contaminantes presentes en los alimentos y piensos y da como los estándares para que estos sean los más bajos razonablemente mediante las buenas prácticas como lo son las buenas prácticas agrícolas y también las buenas prácticas de fabricación. Esto pues medidamente siguiéndolo bajo evaluaciones apropiadas de riesgo.
también dicta como los análisis de laboratorio, que estas muestras deben de detectar pues estos contaminantes siempre y cuando pues dispongan de un análisis que sea válido dependiendo del lugar donde lo vayan a analizar y siempre pues mediante el control de estos niveles máximos. Para que los análisis que se realicen sean válidos, se debe seleccionar un método que cumpla pues con los límites de detección requeridos y deben de seguir pues un muestreo estadísticamente sólido para comprobar estos niveles y expresarlos principalmente en unidades generalmente miligramos por kilogramo o microgramos por kilogramo. Esta norma pues es básicamente como la madre de todas y se rige y se actualiza constantemente. Siguiente, por favor. Esta norma tiene ciertas cartas circulares recientes, en donde pues la más reciente es la de enero del 2025, la 2025-08 CF, donde solicitan por medio de estas cartas que prioricen las normas existentes sobre la contaminación que requiere una reevaluación. Entonces, tienen como unos listados de prioridades en donde tienen que estar constantemente analizando y actualizando esta información, como lo es la dioxinas y arsénico. Luego sigue la carta CL 2024-02 CF de enero del 2024, donde hace una solicitud de comentarios para los niveles máximos de plomo en categorías de alimentos específicos y donde da como una actualización también para que adopten estas normas. También tenemos la CL de 2022-16, donde hacen una solicitud de comentarios sobre los niveles de metilmercurio en pescado y los planes de muestreo asociados, pues que ahora van a formar parte del anexo cuarto de la norma como tal. Y también esta es muy importante, la CL 2023-95, que es utilizada para coordinar los grupos de trabajo electrónicos sobre los contaminantes específicos como el cadmio en alimentos y las micotoxinas. Ya lo que es directamente alimentos y piensos en Colombia, tenemos la resolución 4506 de 2013, donde es la norma principal que adopta los niveles máximos de contaminantes basados en el Códex para el consumo humano dentro del país. Estas reglas se rigen principalmente por el Ministerio de Salud, el INVIMA y el ICA, y también están acompañadas también de esta resolución 3709 del 2015, donde hace las modificaciones de los niveles máximos de contaminantes en los alimentos. Y pues como ente principal está el INVIMA, el cual utiliza los parámetros de esta norma para realizar pruebas de laboratorio a los productos y el INVIMA como tal tiene la potestad de ordenar de acuerdo pues a sus resultados de laboratorio si puede retirar o puede seguir produciéndose ese producto en el mercado. El país pues cuenta con un comité nacional coordinado por el Ministerio de Comercio, donde participan gremios y científicos para definir pues las posturas que llevará Colombia a las reuniones anuales dentro de este códex. Por otro lado, tenemos la CXC 83 del 2024, que es el Código de Prácticas para prevenir o reducir la intoxicación ciguatera. Como un poco de contexto, tenemos que la intoxicación ciguatera es una enfermedad causada por el consumo de peces o mariscos contaminados con ciguanotoxinas, que son sustancias producidas por una microalga marina que ingresan a la cadena alimentaria cuando los organismos herbívoros las consumen. Las características principales de estas ciguanotoxinas son que son liposolubles, se acumulan en los tejidos grasos, también son resistentes, no se destruyen ni con la cocción ni con la congelación y tampoco se destruyen con los cambios de pH. También puede aumentar su toxicidad al pasar por la cadena alimentaria.
Entre la importancia sanitaria tenemos que es una intoxicación alimentaria por estas ciguanotoxinas. Son de las más frecuentes en el mundo y se estima que entre 10.000 y 500.000 casos anuales, aunque se considera que hay subregistros de los casos pues, que se presentan. Afecta principalmente a lo que son las regiones tropicales y subtropicales, pero se está expandiendo a zonas templadas por el cambio climático y también por la globalización. Entre los principales síntomas tenemos los síntomas gastrointestinales como la diarrea y el vómito. También hay síntomas neurológicos como el hormigueo, dolor de cabeza y parestesias. También tenemos síntomas cardiovasculares, tenemos bradicardia, hipotensión y la inversión de la sensación térmica en cuanto al frío y al calor. Siguiente. Bueno, tenemos que este código es relativamente nuevo, ¿no? En nuestro comité. Este código salió del Códex sobre contaminantes de los alimentos en la 17ª reunión que se realizó en la ciudad de Panamá. Pero anteriormente tenemos que ya en el Comité del Códex sobre Pesca y Productos Pesqueros en el 2016, las naciones del Pacífico plantearon este tema como un problema que afecta cada vez más a las regiones tropicales y subtropicales. Asimismo, en el Códex sobre Contaminantes de los Alimentos en el 2017, se acordó solicitar un asesoramiento a la FAO y a la OMS para desarrollar opciones adecuadas de gestión de riesgo, lo que se tradujo en un informe de la reunión de expertos sobre este tema, sobre la intoxicación ciguatera en el 2018. Asimismo, en el 2022, en la reunión número 15 del Comité del Códex, se estableció un grupo de trabajo electrónico presidido por Estados Unidos y copresidido por la Unión Europea, que preparó un documento de debate sobre el desarrollo de guías de prácticas y directrices para prevenir o reducir la intoxicación ciguatera. En la reunión número 16 del Comité del Códex en el 2023 ya se concluyó que se debía realizar un código para prevenir y reducir lo que es la intoxicación ciguatera, y ya en el 2024 pues ya salió como tal el código de estas prácticas. Siguiente, por favor. Bueno, en este código, dentro de estas prácticas, digamos que nos rige a los gobiernos programas de vigilancia y seguimiento patrocinados, que deben ser patrocinados por los gobiernos, en donde las autoridades nacionales pueden establecer o reforzar programas de seguimiento de las ciguanotoxinas en algas y en especies de peces centinelas y pescados para el consumo. Además, las autoridades nacionales y regionales deben definir los organismos patógenos con ciguanotoxinas en cada región, lo cual lo deben hacer en base al seguimiento de las algas en las regiones locales para identificar positivamente las floraciones de estas algas y caracterizar su contenido en toxinas y la cantidad de estas toxinas presentes. También las autoridades nacionales deben desarrollar mapas con zonas de crecimiento de las algas tóxicas e identificar las especies de peces que se alimentan de dichas algas. Además, deben realizar o desarrollar bases de datos para recopilar información sobre enfermedades en los humanos que incluyan el consumo de estos peces sospechosos de causar esta enfermedad y la captura, y la notificación en los países que sí notifican. En cuanto a nuestro país, no, por ser un código relativamente reciente, no se encuentra mucha información. Digamos que el Ministerio de Salud y Protección Social estudia pues, el desarrollo de lineamientos para la vigilancia de la intoxicación ciguatera.
lo cual tiene como objetivos conocer los aspectos pues, más básicos de esta intoxicación y el manejo y tratamientos médicos, pero no se encuentra el lineamiento como tal y se encuentran más que todo recomendaciones en base al código de las prácticas para prevenir y reducir la intoxicación ciguatera. Siguiente. Ahora hablaremos un poco acerca de la norma CXS 227 del 2001, la cual fue adoptada en 2001 y enmendada en 2019. Esta es la norma general para las aguas potables embotelladas o embalsadas. En cuanto al ámbito de aplicación, la norma rige para todas las aguas envasadas o embotelladas aptas para el consumo humano. Esta establece los requisitos para las aguas destinadas al consumo, excluyendo las aguas minerales. Como descripción de aguas envasadas, esto se refiere a las distintas aguas minerales naturales para el consumo humano. En cuanto a la clasificación, estas se definen según su origen, ya que son aquellas que provienen de recursos ambientales específicos, como el subsuelo o la superficie, y que no pasan por sistemas de abastecimiento público. Estas deben garantizar pureza microbiológica original y una composición química constante mediante perímetros de protección que eviten las contaminaciones externas. Y las aguas preparadas, que estas son las que no cumplen con los requisitos de origen y pueden proceder de cualquier tipo de abastecimiento hídrico, siempre que se sometan a los tratamientos necesarios para garantizar su inocuidad. En cuanto a la finalidad de esta norma, esta es la que regula su procesamiento de envasados y comercialización y garantizan la inocuidad, calidad microbiológica, química y radiológica. En cuanto a los criterios de calidad, esta debe tener una aptitud microbiológica desde su origen, ausencia de contaminantes peligrosos, cumplimiento de límites establecidos por la OMS, conservación de sus características físico-químicas esenciales. Adicional a esto, se mencionan que las aguas carbonatadas, estas se dicen que es como las únicas que pueden tener aditivos. Estas se deben clasificar según la procedencia del gas, carbonatadas naturalmente. Si el gas proviene de la fuente original, enriquecida si se añade más gas de la misma fuente, o simplemente carbonatada si el gas no proviene de la fuente original. En cuanto a las modificaciones permitidas, está la eliminación o adición de gases para estas aguas carbonatadas, la remoción de compuestos inestables como el hierro, el manganeso y el azufre, los ajustes de la temperatura y los tratamientos antimicrobianos. Entonces, todas estas aguas deben procesarse bajo principios generales de higiene de los alimentos de la norma CXC1 de 1997. Listo, acá. Entonces, en cuanto al control sanitario, eso también evalúa la calidad del agua, la calidad de la fuente, es lo que se llama hidrogeología. Se le debe hacer un monitoreo periódico de parámetros químicos y microbiológicos, la aplicación de buenas prácticas de higiene y control durante la captación del almacenamiento envasado. En cuanto a la calidad química y radiológica, esta no debe contener sustancias ni niveles de radiación que representen riesgo para la salud y debe cumplir con las directrices más recientes de la OMS en cuanto a metales pesados, sustancias químicas y contaminantes emergentes. En cuanto al etiquetado, este debe garantizar una información clara y veraz, el nombre del producto según su clasificación, el origen del agua, la composición química se aplica y los tratamientos realizados. Esto tampoco debe tener adiciones no realizadas. Y en cuanto a la importancia de salud pública, pues esto tiene mucha importancia ya que esta puede prevenir enfermedades de origen hídrico, garantizar la inocuidad alimentaria, proteger al consumidor, estandarizar la calidad del agua a nivel internacional. Siguiente, por favor. En cuanto a esta norma, en el enfoque en Colombia o el impacto en Colombia,
pues esta tiene un impacto indirecto pero significativo en Colombia, ya que sirve como referente técnico internacional para la regulación de las aguas envasadas. Su aplicación fortalece los procesos de vigilancia y control sanitario liderados por el Ministerio de Salud y el INVIMA, contribuyendo a garantizar la inocuidad y la calidad del agua destinada al consumo humano. Asimismo, este permite o sirve como referente internacional para el control sanitario, la evaluación de inocuidad y los estándares de calidad. Y las normas relacionadas son la resolución 2115-2017, que habla acerca de la calidad del agua potable, y el decreto 1575 de 2007, que relaciona el sistema para la protección y control de la calidad del agua en normatividad INVIMA sobre alimentos y bebidas. Siguiente, por favor. Ya como conclusiones, vamos a mencionar que en Colombia el Codex es una herramienta clave para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la competitividad. El país participa en la creación de estas normas y entidades como el INVIMA se encargan de aplicarlas, asegurando alimentos seguros y facilitando el comercio internacional. El Comité del Códex sobre Contaminantes conecta la ciencia con el comercio, estableciendo límites seguros basados en evidencia. Esto permite a países como Colombia adapten normas internacionales a su legislación, protegiendo la salud pública y evitando que alimentos contaminados lleguen al consumidor. Las normas Códex de contaminantes en los alimentos, al ser armonizadas en Colombia, permiten que a través del análisis de riesgos se efectúen respuestas óptimas, especialmente cuando no existe un marco regulatorio específico. El Comité del Códex sobre contaminantes de los alimentos desempeña un papel fundamental en la protección de salud pública a nivel internacional, al establecer normas, directrices y niveles máximos para contaminantes presentes en los alimentos. En el contexto colombiano, cuando no existe una regulación específica para determinados contaminantes, las autoridades sanitarias adoptan como referencia las recomendaciones emitidas por el Códex Alimentarios. La norma CXS 227 del 2001 del Códex Alimentarios constituye un referente fundamental para la regulación de las aguas potables envasadas, al establecer criterios claros de calidad, inocuidad y etiquetado que garantizan la seguridad del consumo humano. Su aplicación permite estandarizar los procesos de captación, tratamiento y comercialización del agua, minimizando los riesgos sanitarios asociados a contaminantes microbiológicos, químicos y radiológicos. Siguiente, por favor. Como discusión, mencionamos que aunque existen normas del Códex Alimentarios, es importante aclarar que su aplicación depende del control o manejo que le dé cada país. Además, en los países en desarrollo, los principales retos son esta falta de control, monitoreo y educación alimentaria. Se evidencia que en Colombia las directrices del Códex Alimentario se adoptan y adaptan mediante regulaciones nacionales para así fortalecer el control sanitario de los alimentos y la protección de la salud pública. La norma CXS 227 del 2001 constituye un referente clave para garantizar la calidad e inocuidad del agua envasada. No obstante, su impacto en Colombia depende de su articulación con la normativa nacional y la capacidad de vigilancia sanitaria. Aunque existen regulaciones como el decreto 1575 de 2007, persisten desafíos en el control de la calidad, por lo que el Códex actúa como una guía técnica que fortalece la seguridad del consumo humano. Esto según Codex Alimentarios Commission del 2001, OMS 2017. Y ya por último, mencionamos o presentamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.